Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos, a Embajadores Informan, este programa creado por Bienvenidos Venezolanos TV para darle la oportunidad a nuestros embajadores, a los embajadores del gobierno legítimo de Juan Guaidó, de informar sobre sus actividades, cumpliendo con un gran reclamo de la democracia, que es que la gente esté informada de lo que hacen sus líderes, sus dirigentes y los funcionarios públicos que están a su servicio. Hoy vamos a conversar con una venezolana de lujo, nuestra embajadora en Guatemala, María Teresa Romero. Ella es ha sido una periodista muy destacada, una politóloga con gran esfuerzo universitario y de investigación. Es profesora jubilada de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Estudios Internacionales. Es una analista internacional muy reconocida, con experiencia en el Diario Universal, en el Venezolano TV de Florida y en otros instrumentos de comunicación. Ella es nuestra embajadora en Guatemala, como ya lo dijimos, y nos va a contar cómo llegó a esa posición y qué ha hecho ella en representación de la Asamblea Nacional y del Gobierno Legítimo de Guaidó y de la comunidad venezolana en Guatemala. Bienvenida, querida María Teresa. Muchas gracias, Alexis. Muy encantada de estar contigo y con todos los que nos oyen y nos ven. Es para mí un honor estar aquí con ustedes y con gusto cuento toda mi experiencia. Ok. Por ejemplo, el presidente Guaidó te nombró cuando embajadora en Guatemala. ¿Y cómo fue esa experiencia, esa noticia para ti? Porque tú eres una servidora pública veterana y que me imagino que eso te causó una gran satisfacción. Ah, claro, por supuesto, pero también fue muy sorpresiva, ¿no? Yo la verdad es que no me lo esperaba. Ya yo tenía desde el 2014, yo me fui de Venezuela, me jubilé y me fui de Venezuela y estaba haciendo pues mi vida privada y profesional independiente y pues por supuesto siempre preocupada por lo que pasa en Venezuela, pero nunca me imaginé que nuestro amigo y embajador Gustavo Tarre me llamara un día antes de mi cumpleaños, por cierto, el 5 de febrero, y me dijera que el presidente Guaidó quería hablar conmigo porque, bueno, había sido propuesto mi nombre en la Asamblea Nacional, que todos los partidos que estaban en la Asamblea muy satisfactoriamente para mí habían aceptado mi nombre y que solo faltaba que yo dijera que sí y que tenía que decir rápidamente porque el día siguiente iba a ser como el acto protocolar, ¿no? En la asamblea. Por supuesto, para mí un gran honor y toda mi familia, pues mi esposo, mis hijos me apoyaron inmediatamente y enseguida, pues ese 5 de febrero del 2019, fui designada como, como representante y posible embajadora extraordinaria y plenipotenciaria aquí en Guatemala, donde me encuentro. Y bueno, y empezó toda una gestión que ha sido complicada, dura, difícil, pero muy buena. Antes de conversar sobre tu gestión, porque yo sé que ha sido dura, yo sé que ha sido muy dura, ¿cómo lo tomaron tus compañeros del Instituto Interamericano por la Democracia? Ese es un instituto que funciona en Florida y con proyección para todo el mundo latinoamericano e hispanoamericano. Y bueno, hay esta gente tan valiosa como Carlos Alberto Montaner, Guillermo Lustó, Carlos Sánchez Berzaín, Beatriz Rangel, y una de las directoras de ese instituto era y es María Teresa Romero. Entonces, ¿cómo lo tomaron ellos ese nombramiento tuyo? Bueno, por una parte, pues muy sorprendido también, ¿no? Pero muy bien, muy orgullosos de ese nombramiento y me han prestado todo el apoyo y han estado siempre solidarios y me han ayudado en todo lo que han podido. Entonces tú llegaste y asumiste tu función con la seriedad y la disciplina que te conocemos. Es bueno que yo les diga a ustedes que María Teresa y yo estudiamos juntos en la Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela y ya desde muy jovencita
María Teresa era muy estudiosa, muy disciplinada, muy perseverante, que son virtudes que ha conservado. Entonces, ¿cómo arrancaste pues, como embajadora? Échanos el cuento. Bueno, ya en marzo, enseguida hicieron contacto conmigo los funcionarios de Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, al saber la designación. Y bueno, nos pusimos de acuerdo y ya al mes siguiente, los primeros días de marzo, ya estaba aquí en Guatemala presentándome. Y desde un principio debo decir que bueno, reconocieron al presidente Guaidó y por supuesto me reconocieron a mí, aunque en ese primer año no me dieron las cartas credenciales. Debemos recordar que en ese primer año hubo elecciones aquí en Guatemala, entonces era un año electoral muy difícil y el presidente Morales de Guatemala, pues prefirió dejarle esa decisión al actual presidente Yamatei. Y así fue, pero ese 2019 viajé como 8 o 10 veces aquí a Guatemala, de Miami a Guatemala, y pude ir haciendo las gestiones necesarias, ¿no? De modo que cuando me dieron finalmente el año pasado las credenciales, las cartas credenciales, que yo las presenté al Alejandro Yamatei, el presidente, pues ya tenía bastante adelantado el trabajo, ¿no? Y de hecho, lo primero cuando me dieron, o me recibieron, como se dice, las credenciales, al mes ya pude estar otorgando documentos a la comunidad de venezolanos que hace vida aquí en Guatemala, que la verdad estaban en una situación muy difícil, y el gobierno guatemalteco me aprobó que diera 3 documentos fundamentales para los venezolanos, como son una constancia de extensión de pasaporte vencido, porque los casi 8.000 venezolanos que viven aquí en Guatemala, ¿Cuántos pues, dijiste? ¿Cuántos? Casi 8.000, casi 8.000 venezolanos. No es comparado con otros países, es poco, pero en el contexto latinoamericano es mucho más que Honduras, que El Salvador, y que Nicaragua y que otros países, ¿no? De modo que esa constancia de extensión de pasaporte vencido permitió a los venezolanos que la han solicitado lograr hacer gestiones aquí dentro de Guatemala sin que lo estén penalizando, porque aquí se penaliza y tienen que pagar por eso quienes no tengan sus pasaportes y otros documentos al día. Entonces eso les ha hecho mucho bien. Y por otra parte pueden salir y entrar de Guatemala a otros países que hayan reconocido el decreto Guaidó de extensión de pasaporte sin ningún problema. Entonces eso ha aliviado mucho a las personas. Y otros 2 documentos que los solicitan aquí para la residencia, sea la residencia permanente o la que le dan oral, exactamente. Entonces, pues los venezolanos aquí fueron inmediatamente atendidos, a pesar que no tenemos, digamos, una oficina consular totalmente establecida como quisiéramos. De hecho, fíjate tú cómo son las cosas, la generosidad de los venezolanos. Una familia venezolana nos prestó una de sus oficinas y allí estamos gestionando, ¿no? Y todo se hace a través de nuestra página web. O sea, eso fue realmente un gran éxito. Pero ya, como te decía, veníamos desde el 2019 y en el transcurso del 20, pues haciendo una base de datos muy importante y contactos con los diferentes sectores guatemaltecos, que también nos ha dado todo el apoyo, ¿no? Aquí no se han presentado casos de xenofobia, ni mucho menos, y más bien hemos tenido todo el respaldo, mira, Alexis, de universidades, de ONG, de la empresa privada. Mira, cuando en plena pandemia, cuando las empresas y ONG de aquí de Guatemala me ayudaron para poder solucionar un poco pues las necesidades de nuestros compatriotas.
y se hicieron entrega de cestas alimenticias y hemos podido hacer sondeos, cómo está la vulnerabilidad de la comunidad de venezolanos aquí en Guatemala. Es decir, hemos tenido mucho apoyo. Sí, y la relación con el partido de gobierno, con el gobierno y con los partidos de oposición ha sido buena, fructífera. Sí, bastante bien. Me han recibido ya varias veces en el Congreso de Guatemala. La mayoría es del partido de gobierno, o si no, con aliados del partido de gobierno. Quien es presidente o jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Guatemala es un gran aliado, es de un partido que siempre ha estado a favor de Venezuela y han habido pronunciamientos de esa comisión y de ese congreso en favor de la Venezuela y lo democrática. De modo que no podemos olvidar, Alexis, que aquí en Guatemala se vivieron 36 años de lucha armada y tuvieron la sociedad guatemalteca que luchar militarmente y de otra forma con una guerrilla muy fuerte amparado por Fidel Castro y el gobierno castrista. De modo que la sociedad ha aprendido y en su gran mayoría es una sociedad democrática. Fíjate que justo antes un año antes de yo llegar acá, que el presidente Guaidó y la Asamblea Nacional me diera el cargo, aquí estaba una embajadora del gobierno de Maduro, una colega de nosotros, que nosotros conocimos en la universidad, Alexis, la periodista Elena Salcedo. Ay, qué lástima, porque yo le tengo todavía cariño, que uno no puede dejar de querer a la gente, pero qué lástima que una persona que fue tan luchadora en la universidad se haya comprometido con un gobierno tan nefasto. Así es, y bueno, y la sacaron de aquí, la expulsaron, la decretaron persona non grata. O sea que cuando yo llego aquí ella ya no estaba. Un año antes le habían pedido que se fuera porque estaba adoctrinando grupos indígenas, ideologizando las relaciones entre Guatemala y Venezuela, de modo que eso cuando yo llegué, quien estaba aquí fue un representante del gobierno de Maduro, pero no en calidad de embajador. Y bueno, él mantuvo la embajada hasta que me dieron a mí las credenciales y enseguida le pidieron de Cancillería guatemalteca que se devolviera de Venezuela, y el presidente Yamatei rompió relaciones inmediatamente. De modo que yo soy la única que estoy aquí. De modo que soy muy bien afortunada a pesar de lo difícil que esta gestión. ¿Y tienes personal, María Teresa? ¿Dispones de personal en la embajada? Tengo 4 personas que me ayudan y que me han ayudado, 2 de ellas en la parte consular, digamos un cónsul y un ministro consejero, le podría llamar, bueno, pero igual que yo, con ayuda muy limitada, pero casi que voluntario, pero aquí estamos, hemos dado lo que hemos podido dar y estamos haciendo lo que podemos hacer. Sí, señor, y tú como una figura académica que ha sido en nuestro país, me imagino que debes tener mucho interés en el pasado precolombino Guatemala, porque Guatemala es lo que llamaba Darcy Ribeiro un país testimonio, un país que albergó una de las culturas precolombinas más desarrolladas, sobre todo desde el punto de vista intelectual, que fue la cultura maya. ¿Cómo ha sido tu presencia en ese mundo? Increíblemente, mira, he aprendido, como no tienes idea, aprendí, para solamente darte un ejemplo, que las primeras relaciones diplomáticas, fíjate tú bien, que se dieron entre Centroamérica y la Capitanía General de Venezuela, fue con Guatemala, que era la Capitanía General de Centroamérica. Guatemala es considerada, pues, digamos, como la mamá de todos los países centroamericanos, ¿no? Fue la que tuvo categoría, de nuevo, de
capitanía general, porque el virreinato lo tenía México, pero México no se consideraba parte y nunca se ha considerado parte de Centroamérica. De modo que las relaciones entre Guatemala y Venezuela fue siempre desde un principio, fueron las primeras y han sido muy fructíferas. Sí, señor, pero hablando de la... Sí. Perdona que te interrumpí, sigue tú, por favor, que tú hablas mejor que yo. No, que la cultura, aquí lo que se aprende es una cosa maravillosa. Tú no te puedes imaginar las expresiones y manifestaciones de la cultura maya, no solamente la pasada, sino la actual, porque la siguen manteniendo, fortificando. Y aquí, de hecho, hay varios descendientes de los mayas, sí. Se hablan varios idiomas y hay pueblos indígenas muy establecidos, que algunos ni siquiera hablan español, otros hablan español y también los dialectos, y además, bueno, todo lo que es la... Es interesantísimo. ¿Tú te acuerdas que en los años 80, junto con un amigo que también ya ha desaparecido, porque también fue amigo tuyo, Ángel Viva, yo escribí un libro sobre Centroamérica, escribimos Ángel y yo un libro sobre Centroamérica, y tuvimos mucho en Guatemala, revisando todas esas expresiones culturales y esa terrible experiencia de guerra de guerrillas que vivió Guatemala y toda la confusión con el asunto de Jacobo Amber. Pero sobre todo, Guatemala agarró una gran proyección mundial gracias a Miguel Ángel Asturias y el señor presidente y los hombres de maíz, porque ese ha sido el Premio Nobel de Literatura, una de las grandes figuras del pensamiento latinoamericano, ¿no? Así es. Por cierto que acaban de sacar el Ministerio de la Cultura acá una edición del señor presidente hermosísima y mucho más completa, mejor depurada, que bueno, que ojalá la podamos tener pronto en otras partes porque vale la pena. Una cosa que también hay que recordar es que un ministro muy querido de Relaciones Exteriores venezolano, Aristides Calvani, murió aquí en Guatemala. Sí, visitando precisamente las ruinas mayas. Exactamente, en el Tikal. Y hay una anécdota que hay que recordarla para que sepamos muy bien lo que era la Venezuela democrática. El ministro no quiso, le pusieron a la orden el presidente de ese momento, que era Vinicio Cerezo, le puso un avión privado a la orden para que fuera a visitar las ruinas del Tikal. Y él dijo que no, que de ninguna manera, que él era un funcionario público y como funcionario se iba en un avión, él y su familia, a hacer ese viaje turístico pagado por él y por supuesto, bueno, con la mala suerte de que murieron él, su esposa Delita y su hija, sí, fue algo terrible. Bueno, mi querida María Teresa, qué bueno que conversamos contigo, le pudiste informar a la gente de lo que estás haciendo, precisamente para que no haya duda que estás cumpliendo con tu deber, estás cumpliendo con el compromiso que adquiriste con la Asamblea Nacional, con el presidente Guaidó y con Venezuela. Que Dios te guarde y la Virgen del Valle. Muchísimas gracias, Alexis. Saludos a todos tus oyentes y televidentes. Muchas gracias. Un abrazo a tu esposo y a tu gente. Bueno, queridas amigas y amigos, muchísimas gracias a ustedes también por haber tenido la amabilidad de vernos y a escucharnos, a esta embajadora de lujo y a nosotros.